Bien, empezamos con la explicación de la ficha número 3 del módulo de Derecho Penal. Esta ficha se estudia o se va a estudiar aquellos delitos que se encuentran clasificados como menos importantes en el sentido que han sido objeto de convocatoria oficial, pero puntualmente, es decir, que no tiene el grado de importancia de las dos anteriores fichas, pero el hecho ya de que haya sido objeto de examen, pues cuanto menos lo tenéis que tener presente. Bien, la dinámica de ficha es exactamente igual que con respecto a las dos anteriores clases. Hay una primera normativa que hace referencia a una normativa genérica aplicable en materia penal. Se os hace constar pues, para que cuanto menos lo tengáis presente a efecto de cualquier tipo de consulta. Luego se iniciaría el segundo apartado, que es donde ya nos metemos de lleno con el contenido de los siguientes artículos. Vuelvo a repetir, o recordamos, la dinámica o filosofía del formato de este curso superior está dividido en 3 niveles. Y entonces vamos a estudiar en estas 3 fichas, en estos 3 niveles, todos los artículos que han sido objeto de pregunta en cualquier tipo de convocatoria. Lógicamente, en este tercer nivel tenemos un poquito más de artículos, pero en cambio se han preguntado de manera muy puntual, en algunos de ellos pues tan solo una única ocasión. Pero bueno, insisto, el hecho de que haya sido objeto de examen ya tenéis que tenerlo presente. Empezamos con estos delitos menos importantes, nivel 3. Iniciamos con el delito del homicidio y su forma. Este delito es muy básico, ¿vale? Por matar a otra persona, red de homicidio. Incluso se puede aplicar la pena superior en grado, es decir, agravar el tipo de pena, atendiendo si se da una serie de circunstancias, ¿no? Circunstancias que luego a continuación, en el artículo 140, las tenéis presentes. Por ejemplo, que la víctima sea menor de 16 años. Bien, con respecto al artículo 139, castigaría en vez del homicidio el asesinato, siempre y cuando se den una serie de circunstancias, cualquiera de ellas, bien sea alevosía, precio, recompensa, promesa, ensañamiento, o bien para facilitar la comisión de un delito o para evitar que se descubra. Cualquiera de esas circunstancias haría que el homicidio lo calificásemos en asesinato. Bien, como el artículo 140 os lo he hecho constar, simplemente a efectos de que sepáis que como el homicidio puede darse la aplicación agravada de la pena en su mitad superior, en grado superior, si se da cualquiera de esas circunstancias con respecto a la víctima. Pues, por ejemplo, que la víctima sea menor de 16 años. Bien, dentro de los delitos contra la libertad hablamos de la amenaza. Este delito viene a castigar el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto contra la libertad, tortura, integridad moral, libertad sexual, intimidad, honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. ¿Vale? Cualquier tipo de amenaza con causarle a él, a su familia, a otras personas con las que está íntimamente vinculado un mal que constituya los delitos que hemos citado anteriormente, pues se le aplicaría la siguiente pena. Asimismo, cuando la amenaza no haya sido condicionada, bueno, pues un tipo de pena menor. De las coacciones, el que sin estar legítimamente autorizado impide a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliera efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Si observáis aquí un aspecto que se está presente en el tema de las coacciones es la violencia. Asimismo, se castiga también el que leve coacciones a quien sea o haya sido su esposa o mujer, es decir, a cualquiera de las que está metido en el ámbito de la violencia de género, así como violencia doméstica, ¿no? Si observáis aquí, un poquito más adelante, el punto 2 es el que castigaría las coacciones leves en el ámbito de la violencia de género y el punto 3 el que castigaría cuando el ofendido
haya sido coaccionado de manera leve y sea alguna de las personas a las que hacemos alusión en el artículo 173.2. Por supuesto, siempre descontando la violencia, la mujer, porque ya estaría castigado de acuerdo con el punto 2. Asimismo, este tipo de delitos, bien sea en violencia de género, violencia doméstica, se suele castigar en su mitad superior y por tanto agravar el tipo de pena cuando el delito se dé en presencia de menores, tenga lugar en el domicilio común, o bien que se haya podido realizar quebrantando algún tipo de medida de la establecida en el artículo 48. Bueno, pues estas tres circunstancias, pues tenerlas siempre presentes, porque viene a agravar, bien sea en este tipo de delitos de coacciones como delito de violencia física, de los que ya en su momento en el artículo 153 estuvimos estudiando. Bien, continuamos, luego nos iríamos al artículo 172.ter. Este tipo de delito es un delito relativamente más novedoso que los anteriores, por eso lleva lo de ter, se han ido incorporando por parte del legislador, y aquí lo que castiga es acosar a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las siguientes conductas. Y de este modo se produzca la alteración grave al desarrollo de la vida cotidiana. Hablamos aspectos como vigilar, perseguir o buscar una cercanía física, intentar establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos, mercancías o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, o atente contra la libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a él. Bien, este delito se nos dio un supuesto práctico en el que por parte de un exnovio ponía en ciertos portales de páginas web el teléfono de su exnovia, pues para, se pusieran en contacto con ella, supuestamente con el anuncio de que buscaba mantener o quería mantener relaciones sexuales, ¿no?, con terceras personas. Entonces, el simple hecho de que esta persona estuviese haciendo constar el teléfono de su exnovia al objeto de que contratar algún tipo de servicio, pues como estáis viendo aquí, es una de las conductas que se abarca, que se califica y que se recoge en el punto tercero, ¿vale?, de este artículo 172.ter. Como digo, fue objeto de un supuesto en el sentido que os he hecho constar. Y cuando ofendida fuera una de las personas que se refiere al apartado 2 del artículo 173, es decir, aquí estaría englobado el caso que he planteado, pues en estos casos se aplicaría un tipo de pena mayor. Bien, pasaríamos al siguiente delito contra la libertad e integridad sexual. Hablaríamos de los abusos y agresiones sexuales. En particular, el delito que ha sido objeto de examen es el que castiga o el que realizara actos de carácter sexual con un menor de 16 años. Se entiende que estamos ante un delito de abuso sexual, e incluso si el tipo de conducta se lleva a efecto empleando violencia e intimidación, aplicaríamos una pena mayor. Incluso, como estamos viendo aquí, además de las conductas previstas en los artículos anteriores, se aplica a la mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Y aquí hablamos por personas especialmente vulnerables y, los restantes supuestos en los que se hace constar. Hay que decir, en relación a esta conducta, en cuanto que la víctima sea una menor de 16 años, que el Código Penal establece el consentimiento libre del menor de 16 años, excepto en los casos del artículo 183.2 del Código Penal, es decir, cuando haya violencia, ¿no? Si lo vamos al 183.2, cuando se cometa con violencia o intimidación, en estos casos no se podría aplicar esta eximiente, vamos a decirlo así, en cuanto que incluiría la responsabilidad penal por los delitos del artículo 183, siempre y cuando el autor sea una persona próxima por edad y por grado de desarrollo. En esos casos no habría responsabilidad penal, pero insistimos, siempre y cuando no haya violencia o intimidación.
Tenemos que complementar este artículo con unas conclusiones que se estableció en la circular de la Fiscalía del 2017, en el cual se intentaba buscar con esta circular evitar interpretaciones estrictas que castiguen las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes o personas jóvenes, entre los que no existan diferencias sustanciales en cuanto a edad y madurez. Dicha situación excluye la noción de abuso. Eso sí, lógicamente el legislador va intentando buscar que en relación a los 16 años de la víctima, por un lado, que haya una edad similar por parte de la persona que está entablando relaciones sexuales con la víctima, y por otro lado, un semejante grado de desarrollo madurez. Dándose ambas circunstancias y, por supuesto, no habiendo violencia e intimidación, entiende el legislador que estamos ante la aplicación de la eximente a la que hemos hecho constar. Pero insisto, y así mismo se hace constar en la instrucción de la Fiscalía, siempre que no concurra violencia, intimidación o prevalimiento. Bien, pasamos al siguiente artículo. Estamos dentro del mismo título de los delitos contra la libertad e integridad sexual. Hablamos de los delitos de exhibicionismo y provocación sexual. Y este artículo 185 castiga al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Bien, en la Ley de Seguridad Ciudadana, este tipo de conducta se castiga además como una infracción de carácter leve, siempre y cuando no constituya infracción penal. Os lo hemos hecho constar para que siempre este tipo de materia la tengáis o la compaginéis de manera paralela. Por un lado la infracción penal y por otro el tipo de infracción de carácter administrativo. A la Ley de Seguridad Ciudadana, en este caso, un tipo de infracción de carácter leve. Es importante para aplicar el ámbito penal que los actos de exhibición obscena se lleven a efecto ante menores de edad o personas con discapacidad, necesidad de especial protección. Esa cuestión es importante. Si se lleva a efecto cualquier tipo de acto que atente contra la libertad e integridad o realizar actos de exhibición obscena ante mayores de edad, podría ser la casuística para aplicar la infracción leve a la Ley de Seguridad Ciudadana. Bien. Pasamos al delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen, a la inviolabilidad del domicilio. En particular, nos centramos en el delito del descubrimiento y revelación de secretos. Básicamente, esta conducta pasa por descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento. Se apodera de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento de efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción o cualquier tipo de señal de comunicación. Entonces, bueno, este sería el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El siguiente delito, dentro de el que dejará de cumplir los deberes legales de asistencia inherente a la patria potestad. Este delito, bueno, es más interesante y ha sido objeto incluso en las fichas de teoría del módulo de Derecho Penal. Y el 230, que sí suele ser de aplicación perfectamente en aquellos casos en que un padre o una madre se deja a un menor en un coche pues, para hacer una compra, para ir al gimnasio, para tomarse una copa. ¿Vale? En esos casos podría ser de aplicación el delito del artículo 230, en este caso por abandono temporal. Bien, pasamos a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Hablamos de la estafa. En este delito tiene que haber, en primer lugar, ánimo de lucro y, a continuación, utilizar engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. En estos casos estaríamos ante una estafa. Y dentro de la estafa hacemos constar que también se considera reo de estafa, en particular el caso, el supuesto de utilizar una tarjeta de crédito o débito, ¿vale? Para realizar cualquier tipo de clase de operaciones en perjuicio de su titular de un tercero. ¿Vale? Entonces el uso de la tarjeta sería una modalidad de estafa
Y es importante, como los delitos contra el patrimonio y los hechos económicos, como todo ello, tiene que existir ánimo de lucro. Bien, pasamos al siguiente delito, el artículo 249, es cuando la estafa no excede, bueno, en este caso, un principio, contempla si la estafa no excede los 400 euros, eso se aplicaría un tipo de pena de multa de 1 a 3 meses y, por tanto, un delito leve. El artículo 251 es atribuirse falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece y tener, por ejemplo, por objeto enajenar, gravar o arrendar en perjuicio de este o de un tercero. El típico supuesto en el cual una persona se hace valer por ser el titular de un inmueble y da rienda del inmueble y cobra, aunque sea una señal, en concepto de arrendamiento. Este es el típico caso de estafa que sea en las zonas turísticas y aparte recientemente ha proliferado este tipo de conducta. El artículo 253 sería una apropiación indebida, apropiación para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier tipo de cosa mueble que hubiera recibido en depósito, comisión o custodia. ¿Vale? En este tipo de casos estaríamos ante un delito de apropiación indebida y si la cuantía apropiada no excede 400 euros, pues un delito leve de apropiación indebida. El artículo 255 castigaría las defraudaciones de fluido eléctrico y análogo. Básicamente, el que cometiera defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento de energía o fluido ajeno. Y si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, un tipo de delito leve. A continuación castigaríamos por el 263 los daños. El que causa el daño en propiedad ajena. Aquí en los daños tiene que haber, como todos los delitos los que estamos estudiando, dolo, intencionalidad. Tiene que haber como objeto originar esos daños. Y si la cuantía de los daños no excede 400 euros, estaríamos ante un delito leve de daños. Si además esos daños expresados en el apartado anterior tuvieran como concurrían a uno de los siguientes supuestos, por ejemplo, que afecten a bienes de dominio público o uso público, que se empleen sustancias venenosas o corrosivas, en estos casos se aplicaría un tipo de pena mayor. Y ya por último, dentro de los daños, hacer constar los daños por imprudencia grave. Os recuerdo que este tipo de daño tiene que superar los 80.000 euros y además se trata de un tipo de conducta semipública y por tanto tiene que ser perseguida previa denuncia. Además, si al hilo de la materia os hacemos constar la infracción de carácter leve que se contempla y regula en el artículo 37.13 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso público o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública. Vale, este tipo de infracción, siempre y cuando no sea infracción penal, se trataría de una infracción leve a la Ley de Seguridad Ciudadana. Y en lo referente al artículo 268, disposiciones comunes a los capítulos anteriores, nos habla de que se está exento de responsabilidad criminal y sujeto únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieran separados legalmente o de hecho en proceso judicial de separación, divorcio, nulidad o nulidad de su matrimonio, los ascendientes, descendientes, hermanos, afines de primer grado, si viviesen juntos, eso sí, siempre y cuando esos delitos patrimoniales en ningún supuesto concurran violencia o intimidación o abuso de vulnerabilidad. Entonces, bueno, puedes tener presente también esta exención en materia de delitos contra el patrimonio, siempre y cuando no haya ni violencia ni intimidación. Bien, pasaríamos al siguiente delito, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. El típico supuesto en el que se contrata a ciudadanos extranjeros
que en principio pues, carezcan de permiso de trabajo, siempre y cuando haya reiteración. Por ejemplo, aquí nos dice los que de forma reiterada empleen o de ocupación a ciudadanos extranjeros, o bien empleo o de ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de trabajo. Este tipo de delito estaría encuadrado dentro de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Bien, pasaríamos a los siguientes delitos, de los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Este delito se castiga en el artículo 319 y castiga el hecho de construir en zonas destinadas a viales, zonas verdes, bienes de dominio público. En estos supuestos ya no solamente está prohibida la construcción, sino que están o gozan de una especial protección. Entonces, como os comento, estaremos en la aplicación del artículo 319.1. Y en cambio, cuando no goce de esa especial protección, pero sea en zonas en el que el suelo no es urbanizable, estaríamos ante el siguiente tipo delictivo del artículo 319.2. Bien, pasamos al siguiente delito, de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. En particular el 337, el 334 castiga los que contraviniendo las leyes y otras disposiciones de carácter general, por ejemplo, trafique con ellas, ¿no? Hoy subrayo este caso en particular, era un supuesto práctico en el que se le sorprende al titular de un vehículo transportando un animal que gozaba de una especial protección porque estaba en peligro de extinción, estábamos hablando de un lince, y el supuesto práctico básicamente establecía que estaba traficando con este tipo de especies. Entonces, como estamos viendo, estaría incurriendo en esta conducta y además se incurriría o se aplicaría su mitad superior por tratarse de especie o subespecie catalogada en peligro de extinción. Además, este tipo de delito cabe la posibilidad de incurrir de manera imprudente, en este caso por imprudencia grave. Bien, pasamos a los delitos de falsedades documentales. El tipo básico lo tenemos en el artículo 390, por cometer cualquier tipo de falsedad, alterando un documento, simulando o suponiendo en él parte de personas que no lo han intervenido, o bien faltando a la verdad en la narración de los hechos. Este es el tipo básico. Luego nos iríamos al 392, que es cuando el que castiga el que cometiera en documento público oficial alguna de las falsedades previstas en el artículo 390, con las 4 conductas que hemos hecho constar. Y además el artículo 399 castiga cuando el particular el que traficare con esa certificación. En particular hay un delito que el que entendemos que podría ser principalmente de aplicación, que es el artículo 400 bis, en el que se entiende por uso de documento de despacho, certificación o documento de identidad falso, el uso de los correspondientes documentos, despachos, certificaciones o documentos de identidad auténtico realizados por quien no está legitimado para ello. Sobre este delito, la teoría la que acabamos de comentar, es decir, el uso por quien no está legítimamente autorizado, se entiende que estamos ante este tipo delictivo. Insistir, no obstante, que está habiendo alguna sentencia, incluso en última instancia del Supremo, todavía no hay jurisprudencia al respecto, en el que entiende que este tipo de conducta se debe de aplicar la vía administrativa y que la última ratio tiene que ser la vía penal. Pero bueno, en principio nos ajustaríamos a la teoría actualmente de este artículo 400 bis. Bien, pasamos a los delitos contra la administración pública, en particular el abandono de destino y en particular la omisión del deber de perseguir delitos. En particular el artículo 408, el que faltando a la obligación de su cargo dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que tenga noticia o de sus responsables. Entonces, bueno, pues tener presente este delito. De la desobediencia y denegación de auxilio, cuando la autoridad o funcionario público que se negan abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior.
En estos casos estaríamos hablando de una desobediencia a la autoridad o funcionario público. Pasaríamos al delito de encubrimiento. Este delito prestarle especial atención, ya en alguna ocasión ya ha sido objeto, como decimos, de pregunta. Y básicamente el encubrimiento, en primer lugar, a diferencia de la receptación, no hay ánimo de lucro, pero en cambio sí se da la siguiente conducta: el que con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o como cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes: auxiliando, ocultando o ayudando. Auxiliando al autor o cómplice, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, o ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes. En estos supuestos estaríamos hablando de un delito de encubrimiento. Bien, pasaríamos al siguiente delito de la acusación y denuncia falsa. Y básicamente el que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad imputar a una persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante el funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Entonces, importante este delito, del delito de denuncia falsa, y es, por cierto, el artículo que tenéis cuando vaya a una comisaría o vaya al cuartel de la Guardia Civil a presentar algún tipo de denuncia. Normalmente hay una pequeña información que la tenéis en la mesa del funcionario que os va a coger la denuncia, en el que os advierte precisamente de este tipo de delito. Al objeto de que no se denuncie nada en estas circunstancias, pues estaríamos ante el delito citado. Bien, pasamos al siguiente delito, de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución. Y aquí este tipo de conducta básicamente castiga a quienes en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegare a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de ideología, religión, creencia, situación familiar, etc. Bien, pasamos al siguiente delito de los desórdenes públicos. El 557 castigaría a quien, actuando en grupo o individualmente, pero amparado en él, alterar en la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Y por otro lado, el segundo de los supuestos, a quienes actuaren sobre el grupo o su individuo, incitándola a realizar las acciones descritas en el apartado anterior o reforzando su disposición a llevarlas a cabo. Este tipo de delito del 557 tiene además un apartado bis, 557 bis, que se castigaría además de manera agravada o con una mayor pena cuando concurran las siguientes circunstancias. En particular, os destacaría el supuesto de un grupo de personas que estén incurriendo en la conducta del artículo 557 y que porten armas. En estos supuestos, insisto, estaríamos ante el delito agravado del 557 bis. Y además, hace constar sobre este tipo de materia que la Ley de Seguridad Ciudadana castiga como infracciones graves la conducta del punto 1 y 3 del artículo 36. En particular, la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos, culturales, etc., siempre y cuando no sean constitutivos de infracción penal, es decir, la infracción penal que anteriormente hemos citado. Y además, causar desorden en las vías, espacios, establecimientos públicos, o obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores. Cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave a la seguridad ciudadana, también sería una infracción grave a la Ley de Seguridad Ciudadana. Os he hecho constar también este apartado a nivel administrativo para que lo estudiéis de manera acompasada, cuando estaríamos ante un delito o cuando ante una infracción administrativa. Bien, pasaríamos al siguiente delito, que para mí, dentro de todos los delitos que estamos comentando, estaría posiblemente en
en primer lugar, para mí es de los delitos más importantes con diferencia de todos los que más o menos hemos ido comentando en esta ficha, que es el delito de tenencia de armas prohibido. Este delito, prestarle máxima atención. Sobre este delito tenemos que recordar que además la ley de seguridad ciudadana califica como infracción grave, en su artículo 36.10, la tenencia de armas prohibidas. Por supuesto, siempre y cuando dicha tenencia no constituya infracción penal. Bien, para saber cuándo constituye infracción penal, tenemos que recurrir a los 4 requisitos establecidos por la sentencia del Tribunal Constitucional 24/2004. Básicamente, esta sentencia establece 4 parámetros que se tienen que dar para aplicar este delito de tenencia de armas prohibido. Y nos referimos, en primer lugar, que el arma sea materialmente un arma. En segundo lugar, que su tenencia se prohíba por una norma extrapenal con rango de ley o por el reglamento al que la ley se remite. En tercer lugar, que tenga una especial potenciabilidad lesiva. Y en cuarto, que la tenencia se produzca en condiciones o circunstancias que la conviertan, en el caso concreto, en especialmente peligrosa, para la seguridad ciudadana. Bien, precisamente la experiencia nos da que este último parámetro es el que realmente encuadraría, por supuesto siempre y cuando se den los 3 anteriores, encuadraría el delito del artículo 563. Es decir, que básicamente estemos en un contexto en el cual esa persona porte especialmente un arma, segundo lugar, que esté establecida como prohibida por una norma de rango legal, o por un reglamento a la que la ley se remite, que tenga una especial potenciabilidad, pero insistimos, este cuarto requisito el que hace aplicar, dándose las 3 anteriores circunstancias, el delito en cuestión. Bien, luego, ya para terminar, la ficha teórica, hablaríamos de la tenencia de arma de fuego reglamentada careciendo de las licencias o permisos necesarios. Bien, entonces, bueno, pues tener en cuenta que aquí incluso, bueno, básicamente estar en posesión de cualquier tipo de arma reglamentaria de fuego sin el correspondiente permiso o licencia. Y si además concurre cualquiera de las siguientes circunstancias, se agravaría la pena, que son las circunstancias que hacemos referencia aquí a continuación. Bien, hasta aquí ya finalizaríamos las fichas teóricas. Insisto, la ficha que nos ocupa esta semana es una ficha menos importante en cuanto a su contenido, pero que el hecho que se haya hecho constar en esta ficha es que ha sido objeto de preguntas en examen oficial. Aparte, la estadística la hemos sacado sobre un número muy importante de supuestos prácticos, sobre una media de 100 supuestos prácticos más o menos. Entonces, bueno, por el grado de fiabilidad en cuanto a que pueda ser objeto de nuevo en cuanto a preguntas, pues entendemos que es alto. Ahora a continuación os encontraréis 8 supuestos prácticos, ¿vale? A lo largo de la ficha en cuestión, en el que o aplicaréis los artículos o parte de los artículos que han sido objeto de estudio. Como decimos, en estos 8 supuestos, si no me equivoco eran 8 supuestos. 8 supuestos prácticos y, como os digo, aplicaréis la gran mayoría de artículos que hemos hecho constar. Lógicamente, como son artículos que en cierta manera no se han preguntado de manera insistente, pues os hemos hecho constar 8 supuestos que aplicáis la gran mayoría de los artículos en cuestión. Puede ser que haya algún artículo que no esté siendo de aplicación en supuestos prácticos, pero el hecho que se haya hecho constar en esta ficha teórica os invitamos a que lo tengáis presente, ¿no? Cuanto menos sabiendo que ha sido objeto de examen oficial. Pues nada más, hasta aquí la explicación de los delitos que hemos ido comentando a lo largo de la explicación. Y con esta ficha finalizaríamos el módulo de Derecho Penal. Muy bien, gracias.